Bueno, creo que están todos silenciados, ¿no? Yo no escucho nada, pero espero que sea por eso. Sí, está. Bueno, entonces, este es el curso de Introducción a la Ciencia de Datos. Fue creado en el contexto de una maestría, que ahora cuando aparezca les comentamos. Y tiene la particularidad, que creo que no hay muchos cursos que la tengan, que fue creado a partir de iniciativa de 3 institutos de Facultad de Ingeniería de la UDELAR, que son el de Ingeniería Eléctrica, el Instituto de Matemática y el Instituto de Computación. En particular, vamos a estar a cargo en esta edición, esta primera edición del curso, Matías Burel, Lorena Echeverri, Maine Farielo, yo que soy Marcelo, Guillermo Monsechi y Nacho Ramírez. Están por ahí Guillermo, Lorena y Maine acompañándonos hoy. Y tienen un correo de contacto para escribirnos a nosotros, que es ese que aparece ahí, introcd@fingeduy. Así que cualquier duda académica o administrativa respecto al curso nos pueden escribir ahí y bueno, lo recibimos todos y así centralizamos las consultas. Bueno, ¿de qué se trata el curso, este curso de Introducción a la Ciencia de Datos? Esto está en el programa del curso, pero vamos a comentarlo un poco más en voz alta, digamos. A grandes rasgos, los objetivos del curso es primero dar un panorama global de qué es la ciencia de datos y de las ramas afines. Una parte muy importante es que ya vimos ahora que vienen de los 17 participantes que estamos acá, venimos de muchos lados distintos, gente de computación y gente de eléctrica, gente de ciencias económicas, gente haciendo maestrías, haciendo doctorados en ciencias cognitivas, gente de matemática. Entonces, es importante que nos pongamos de acuerdo y que todos conozcamos bien cuál es el lenguaje que vamos a estar usando en el curso y que se utiliza en general en la literatura y en la ciencia de datos. Entonces eso va a ser una parte interesante, ponernos de acuerdo o bueno, ver cómo los distintos colectivos le llaman distinto a la misma cosa y ponernos de acuerdo en eso. Esa es la parte de manejo del lenguaje y terminología general del área. Y bueno, vamos a ver, por supuesto, un montón de elementos prácticos, teóricos y metodológicos para encarar un problema. Como son las cosas a grandes rasgos. Y en particular, yendo un poco más en detalle, un objetivo ambicioso quizás es que seamos capaces de formular una estrategia de solución a un problema utilizando datos. Y eso incluye un montón de cosas. Perdón, voy a silenciar acá. Ahí está. Eso incluye un montón de cosas, un montón de partes. Y vamos a encarar cada una de ellas en secciones distintas del curso. Para empezar, por ejemplo, el procesado y la gestión de datos. Ahora voy a hablar un poquito de cada una de ellas. Cómo se formula el problema, qué es lo que queremos de los datos, qué es lo que podemos decir de los datos, qué son capaces de decirnos los modelos. Explorar los datos, es súper importante, el modelado del problema, el modelado de las cosas que estamos haciendo, la implementación, por supuesto, y cosas que muchas veces también se dejan de lado, como muchas veces nos olvidamos del procesado y la gestión de los datos, también muchas veces nos olvidamos de la evaluación y del análisis crítico de los resultados. Vamos a hacer énfasis en todas estas cosas. Por otro lado, o yendo un poco más en detalle en alguna de ellas, alguna de las cosas que hablamos recién, identificar problemas en los datos, que pueden ser datos faltantes, anomalías, redundancia en los datos, ahora vamos un poco más en eso también. Comprender conceptos básicos de aprendizaje supervisado y no supervisado. Todas estas cosas voy a ir un poquito más en detalle en un ratito, y después sí vamos a explorar más de cada una de ellas a lo largo del curso. Y entonces acá aparecen conceptos como sobreajuste, que capaz que muchos escucharon hablar, el poder de generalización, que están relacionadas, buenas prácticas para separar los datos en entrenamiento, validación y test, y la importancia de las características como algo importante en sí mismo. Y bueno, y algo que también es súper importante, está teniendo más relevancia en los últimos
quizás 2 o 3 años, que es identificar problemas éticos de estas metodologías, que, bueno, incluyen, por ejemplo, implicancias de privacidad, de sesgo y toma de decisiones automáticas, entre otras cosas, entre otras muchas cosas. Probablemente hayan visto algunos artículos en la prensa. Bueno, sobre privacidad hay muy poca cosa para agregar, creo que todo el mundo sabe cuáles son los problemas que aparecen ahí. Pero, bueno, en toma de decisiones automáticas también hay un montón cuando este tipo de metodologías se empiezan a usar para los autos que se manejan solos, los resultados de búsqueda, el sesgo en la muestra de resultados, bueno, un montón de cosas que también vamos a encarar. Sobre el curso, un poco más yendo a la parte de la evaluación, todavía estamos por definir algunos detalles, pero las ideas son que, primero que trabajen ustedes con datos, que va a haber algún tipo de evaluación entre pares, y también va a haber un informe final de ese trabajo que hagan ustedes con datos y una presentación, que es así la vamos a evaluar los docentes, eso va a ser más o menos la mitad del puntaje del curso. Y vamos a tener también una prueba escrita individual en principio, vamos a ver cómo evoluciona todo. Estas eran las ideas que teníamos originalmente, vamos a ver cómo nos adaptamos. Que es la otra mitad del puntaje. En el camino, porque ustedes van a tener que trabajar con datos y van a tener que picar, digamos, van a tener que hincarle el diente a los datos y a las herramientas. Entonces, vamos a intentar que aprendan algunas herramientas que son muy útiles y que les van a servir seguro para proyectos de ciencia de datos en general y para un montón de otras cosas. En particular, al revés, ¿no? Que bueno, son herramientas como los notebooks, van a programar en notebooks, van a usar GitHub, los que ya lo saben, capaz que profundizan un poco en el uso de herramientas de Python como NumPy o Pandas, o para graficar resultados. Acá Guille tiene algunas herramientas, algunos materiales preparados que les vamos a brindar, pero la idea es que sean un poco más... que sean un poco más autodidactas ustedes con las herramientas que le demos a ustedes y eventualmente con alguna sesión que podamos organizar, pero básicamente le vamos a dar material y la idea es que ustedes empiecen a aprender un poco de estas herramientas. Bueno, ¿qué es la ciencia de datos? Es como este diagrama lo pone como la intersección de tres cosas, de matemática y estadística por un lado, de computer science por otro lado, y de, bueno, el conocimiento... Marcelo, hola. Sí. Perdón por la interrupción. Yo he levantado la mano por la diapositiva anterior. Sí, perdón, no te vi. No, tranqui, estamos todos ahí con la herramienta. Sí. Una consulta, ¿se sabe cuántas entregas van a hacer ya? En principio, perdón que ya voy hacia acá. En principio la idea es que trabajen en las distintas secciones del curso. Vamos a ver, por ejemplo, la sección que viene ahora a continuación de esta clase introductoria, es sobre gestión de datos. Y bueno, la idea es que tengan que tengan que trabajar un poquito con eso. No necesariamente van a tener que hacer una entrega que va a ser evaluada, que va a ser parte, digamos, del trabajo final de los datos. Esas cosas todavía estamos un poco definiendo. Pero la idea es que tengan como un trabajo quizás un poco más grande, entre comillas, además de los trabajitos pequeños de cada sección, que ese es el que la idea es que sea el que está acá como del 50% del puntaje, que puede incluir cosas de cada una de las áreas específicas, digamos, de gestión y etcétera. ¿Está bien? Sí, preguntan Perfecto. acá si las diapositivas van a quedar disponibles, y cuando terminemos acá la sesión las subo el PDF al EVA, por supuesto. Lore, Guille, Maine, si tienen algo para comentar, obviamente están súper invitados. Entonces, estábamos diciendo que este diagrama pone a la ciencia de datos ahí en el medio, como intersección de estas tres cosas, de matemática y estadística por un lado, de computer science, y bueno, el conocimiento un poco del dominio del área que se está trabajando.
ahí en las intersecciones a pares, ven por ejemplo que aparece, que pone este diagrama del Machine Learning como en la intersección de matemática y estadística y Computer Science, o bueno, hay otras intersecciones ahí. Hay algunos chistes que aparecen por ahí que son por lo menos interesantes. Pone al Machine Learning ahí como la intersección de Computer Science y estadística. Y bueno, en matemática hay un poco como por arriba. Este diagrama es el que aparece en la propuesta que hacemos de la maestría en Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático. Es un poco de lo mismo. Aparece ahí la ciencia de datos como intersección de matemática y estadística, ciencia de la computación y visualización. Vamos a hablar un poquito hoy de visualización, pero la idea es que también se trabajemos un poco sobre eso. Y acá una cita que también está que sale de esta propuesta de la maestría, que les comento simplemente como información de costado, que esta maestría ya fue aprobada por todos los ámbitos de Facultad de Ingeniería, por el claustro y por el Consejo, y que está en vías de aprobación por el Consejo Directivo Central, y bueno, con eso ya queda aprobada para formalmente, digamos, toda la maestría, pero ya está prácticamente en el último paso. Que, bueno, dice, la ciencia de datos es la disciplina que busca extraer conocimiento de forma sistemática y computacionalmente eficiente a partir de los datos de un dominio. Y acá hay varias cosas que se dicen rápido, pero que hay que tener cuidado, que, bueno, primero, los datos de un dominio, el dominio, ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero es el dominio de aplicación el que vamos a estar trabajando, que sea sistemático y que sea computacionalmente eficiente. Son todas cosas que se dicen rápido, pero que no siempre son tan fáciles. Y que, bueno, para esto utiliza principalmente métodos y técnicas de la matemática y la estadística, la computación y la visualización de datos. Ahora vamos a entrar, ya decía, un poco más en cada una de estas cosas. Bueno, Donoho, en este artículo de 50 años de Data Science, pone como principales actividades de la ciencia de datos la exploración y preparación de los datos, la representación y transformación de los datos, el modelado y computación, y visualización y presentación. Creo que se repiten muchas veces en todas estas cosas que estamos viendo, que son de distintas fuentes, se repiten como varias de las capas y de las subsecciones que hacen a la ciencia de datos en su conjunto. Este es otro más, este es un diagrama que pueden ver un poco más de información en el link que está ahí, que vamos a detenernos un poco acá porque es importante, además de cada una de los circulitos que aparecen ahí, las interacciones, y ver esto como un área, un dominio donde todas estas cosas van a tener que estar interactuando muchísimo y que vamos a tener que ir y volver muchas veces de muchos de estos circulitos. Entonces, por ejemplo, comprender el dominio es fundamental. Quizás todos estemos un poco empapados ahora o ahogados en datos y visualizaciones y modelados del coronavirus. Estamos viendo un montón de cosas. Bueno, hay que seguro comprender el dominio, o sea, comprender qué quieren decir esas cosas. Luego comprender los datos, o sea, esos datos que se están dando, qué quieren decir, qué es ese numerito que se da, con respecto a qué se está midiendo, qué no se está midiendo, qué quiere decir eso, qué implicancias tiene. Preparar los datos, todas estas cosas muchas veces cuando uno hace ejemplos de juguete se le pasan estas cosas de la preparación, la comprensión quizás no tanto, pero la preparación de los datos muchas veces sí. Bueno, tener datos homogéneos, tener datos que estén completos, que no tener datos faltantes, que estén limpios, tenerlos bien guardados, tenerlos accesibles de manera sistemática, de manera que se pueda trabajar con ellos. Bueno, un montón de cosas que vamos a ir viendo. El modelado en sí, que en general es muchas veces de lo que más veo, de lo que más lee, pero es bueno, ¿qué hacemos con esos datos que tenemos? ¿Qué modelo usamos? ¿Qué queremos predecir o decir de esos datos?
Luego la evaluación, o sea, bueno, dados los datos que tenemos, dados nuestro conocimiento del dominio que tenemos, el modelo ese con los datos que teníamos, ¿qué nos dio? ¿Podemos decir algo de eso? ¿Es razonable? Y bueno, y por último, el despliegue y comunicación de resultados, que también es algo súper importante, porque si no, todo el trabajo que hacemos se pierde, hay que saber comunicarlo bien, hay que saber mostrarlo bien, y hay que ser muy claro también, hay que tener cuidado con las cosas que se dicen. Y todas las flechas que están ahí son porque, bueno, cuando uno va mirando los datos, por ejemplo, la interrelación entre el comprender el dominio y comprender los datos, necesariamente uno tiene que comprender el dominio, saber un poco de qué está hablando para comprender los datos, pero también cuando uno va mirando los datos va entendiendo un poco más del dominio. Cuando uno comprende los datos también puede tener mejores formas y saber qué cuidados hay que tener para preparar los datos. ¿Qué quieren decir algunas cosas? Un dato faltante que es bueno, si sabemos de dónde salen los datos y qué quieren decir, podemos tener diferentes inputs sobre qué hacer, sobre cómo preparar los datos, que a su vez van a estar alimentando el modelo. Y una vez que tenemos el modelado, capaz que podemos volver porque nos damos cuenta de algo de la preparación de los datos que no nos habíamos dado cuenta, que nos faltaban algunos datos, que no estaban en el formato que necesitábamos, que lo necesitamos agrupar de alguna otra manera. Yo qué sé, pueden pasar un montón de cosas que nos damos cuenta en el momento del modelado, que estamos trabajando más bien con los modelos y con los datos, que nos hace falta de la preparación de los datos. Y bueno, una vez que tenemos la evaluación, también obviamente eso nos da más información sobre nuestra comprensión del dominio que tenemos, y eso da lugar a la comunicación de los resultados. Bueno, y por supuesto ahí en el centro de todo están los datos. Que bueno, ahora quizás hagamos algún comentario sobre los datos en sí. Bueno, vamos un poco más sobre qué quieren decir algunas cosas, y vamos a ilustrar algunas de estas secciones de gestión de datos. O sea, vamos a ver qué queremos decir cuando decimos gestión de datos, cuando decimos exploración visual, cuando decimos modelado, cuando decimos implementación y evaluación. Entonces, empezando por la gestión de datos, esto es parte de en lo que se especializa Lorena, que es la que nos va a contar y nos va a enseñar a todos, a mí incluido, cómo se trabaja con esto. Pero por ahí encontré este artículo que les puse ahí la referencia ahí abajo, que dice que, bueno, lo leo porque capaz que queda muy chico ahí, que los datos son la base. Quizás haya que hacer la distinción del aprendizaje por refuerzos que se utiliza, por ejemplo, me imagino que todos habrán visto cómo el AlphaGo le ganó a los campeones del mundo. Bueno, no necesariamente siempre aparecen datos en todas las cosas que ven de aprendizaje automático, pero sí es muy común. Nosotros vamos a hacer mucho énfasis sobre los datos, aunque, ya les digo, hay algunas herramientas que trabajan, que como que va generando los datos, pero bueno, es alguna distinción que vamos a hacer quizás un poco más adelante. Pero esto dice que como que los datos son la base de todo. Hay una pirámide ahí en el diagrama en el sitio que les puse ahí abajo, que les hacía el comentario porque la frase que dice acá es que sin data no hay machine learning. Bueno, con la salvedad esa que dice recién, dice como que no se puede extraer información, que no hay nada. Y que muchas veces esto lo pasamos por alto. Y sobre todo los que trabajamos en general con datos que ya están limpios o con datos de juguete. Y entonces tenemos que tener cuidado con la información que tenemos, que tiene que ser confiable, que tiene que ser informativa, y qué datos usamos, cómo los guardamos, dónde los guardamos y cómo accedemos a ellos, va a influenciar mucho cuán efectivo van a ser nuestros modelos y nuestros análisis, y cuánto de los datos podemos sacar. Entonces, ¿qué cosas pueden pasar? Bueno, los datos de verdad, puse ahí de verdad entre comillas como sinónimo de lo que se usa como real data en los artículos, ¿no? En general,
Uno muchas veces hace experimentos con datos sintéticos y después hace experimentos con datos de verdad. Y cuando trabajamos con datos de verdad pasan muchas cosas que no pasan con los datos sintéticos, como que tenemos datos faltantes, tenemos que tener cuidado con la calidad de los datos, con la limpieza y con la integración de los datos. Todas esas cosas son súper importantes también y muchas veces las pasamos por alto. En particular, podemos tener datos de naturaleza muy distinta, datos categóricos y datos numéricos. Ahí puse un par de ejemplos. Datos categóricos son, por ejemplo, si está soleado, nublado o si llueve, ¿no? Son como categorías, en este caso, del tiempo o de la temperatura, que bueno, la temperatura perfectamente podría ser un número, en este caso está como más discretizada en esas tres categorías. Pero bueno, este es un ejemplo sobre si el resultado, como resultado de las condiciones climáticas, si determinado sujeto va a jugar o no al tenis. Es decir, si va a jugar o no al tenis es el sí, no, que aparece en la columna de la derecha. Y bueno, y después en la tabla de la derecha muestro quizás los datos con los que uno está más acostumbrado, pero que no son los que abundan más, que son los datos numéricos. Por ejemplo, altura y peso de lo que sea. Los datos pueden tener naturaleza muy distinta también, además de ser categóricos o numéricos, de dónde vienen. O sea, pueden tener un dominio tradicional, pues ahí entre comillas, en el sentido de la geometría que hay atrás de los datos. Por ejemplo, en una señal de audio está claro que es la que aparece arriba a la derecha, que en una señal de audio tenemos un componente temporal, que está claro, y que, bueno, a medida que pasa el tiempo tenemos señales de muestras de esa señal de audio. En datos de imágenes, por abajo, por ejemplo, como la de abajo, también tenemos un componente bidimensional. Una imagen la podemos pensar como algo que vive en el plano, en R2. Y después tenemos cosas más del lado no tradicional o no euclidio, como datos en grafos, que ahí las nociones estas de geometría euclidia se nos van un poco, y bueno, hay que aprender a lidiar con ellos también. Y a lidiar con ellos quiere decir cómo guardarlos, cómo acceder a ellos, y también qué hacer con esos después, ¿no? Eso es otro problema también. Digamos, cómo procesar esos datos. Lo que quiero decir es que son un problema a considerar, tanto desde el punto de vista de la gestión de esos datos, como después en el modelo, cómo accedemos después en el modelo a trabajar con esas geometrías que no son las tradicionales. Bueno, una cosa súper importante es la exploración visual de datos, y pongo ahí en varias formas y etapas. En particular, los datos originales, las características, ahora vamos a hablar un poco de las características, y cómo visualizar los resultados. En eso que comentamos hace un rato de la importancia de cómo visualizar los resultados y de que sean informativos y de tener cuidado, bueno, la visualización juega un papel súper importante ahí. Entonces, la visualización y la exploración visual de datos juegan un rol importante, tanto para la comunicación de los resultados, como para el análisis y para entender, para cómo los datos nos van ayudando a entender el dominio, a entender el problema, y también entender qué cosas le podemos pedir a los datos y qué no, bueno, un montón de cosas. Entonces ahí juega también el cómo vemos los datos originales, cómo vemos las características que estamos extrayendo de esos datos, para ver si nos ayudan o no, para también detectar problemas en los datos. También para tener idea si tiene sentido lo que estamos haciendo. Voy a poner otro chiste de una página que quizás todos conozcan, que es XKCD, que dice que, bueno, ahí tenemos un montón de datos y una regresión lineal, que claramente cuando la miramos nos damos cuenta que no tiene sentido hacer una regresión lineal en esos datos. Ahí el chiste dice que no confía en la regresión lineal cuando es más difícil adivinar la dirección de la correlación del ploteo de los datos que encontrar una constelación, que es el chiste que está ahí a la derecha, ¿no? Decíamos que también es importante a la hora de comunicar los resultados. Fíjense que este tipo de comunicación de resultados en términos de los gráficos es súper potente. Acá tenemos cómo cambió el juego en la NBA. Esto también es producto de un montón de análisis
que se están haciendo desde hace unos años, que cada equipo de la NBA tiene un tipo ahí, cada equipo tiene una persona dedicada a analizar los datos, un equipo de personas en realidad, y toman decisiones que cuando uno visualiza los resultados de esta manera, quedan clarísimas. Estos son el top 200, o sea, las 200 lugares de donde se tiran tiros en la NBA entre el 2001 y 2002 y en los últimos 2 años, en la última temporada 2019 y 2020. Se dieron cuenta que si vas a tirar de 2 puntos, te conviene hacerlo de dentro del área, y si vas a tirar de lejos, bueno, te conviene aprovechar que estás tirando de lejos y ya tirás de 3 puntos. Eso que se hizo desde hace quizás una década, se está haciendo este tipo de análisis, dieron lugar a que cambia la manera de jugar de los equipos, y cambia qué tiros se van a arriesgar, qué decisiones, en este caso, qué tiros de campo se van a arriesgar a tomar. Y estas visualizaciones son súper claras también en ese sentido. Bueno, pasando un poco de la gestión de datos a lo que viene después, ¿qué tipo de problemas nos encontramos? Y acá es importante preguntarnos cuál es el objetivo, o sea que tenemos un dominio de aplicación, tenemos datos, bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que queremos hacer con esos datos? Y ahí, dependiendo de cuál sea nuestro objetivo, va a ser qué herramientas de modelado y de implementación vamos a terminar utilizando. Entonces ahí van a aparecer, vamos a comentar un poco brevemente, qué es el aprendizaje supervisado, qué es el aprendizaje no supervisado, el aprendizaje por refuerzos, creo que no voy a comentar nada, y hay algún otro tipo de categorización ahí, de lo que se llama aprendizaje activo y aprendizaje semi-supervisado, que es una mezcla entre los primeros dos. En particular, en el aprendizaje supervisado tenemos clasificación y regresión, y en aprendizaje no supervisado hay 2 grandes categorías que son clustering y reducción de dimensionalidad, que ahora vamos a comentar un poquito. Entonces, para empezar, por si muchos de ustedes no saben la diferencia entre aprendizaje supervisado y no supervisado, muy brevemente en aprendizaje supervisado tenemos datos, lo que se llama con etiquetas, o sea que es la imagen de la izquierda, que sabemos que ahí tenemos unos puntos que viven en R2 y sabemos cuáles son los puntos de una categoría, la roja en este caso, y la azul. Y los tenemos etiquetados, y una posible aplicación de esto, un objetivo, puede ser diferenciarlos. Cuando llega un dato nuevo que no sabemos de qué etiqueta tiene, en función de dónde está en el plano, bueno, cuál es la clase más probable. En el aprendizaje no supervisado tenemos datos que no tenemos etiquetas en ese sentido, y que muchas veces lo que queremos hacer es, por ejemplo, agruparlos de acuerdo a cierta característica de los datos. Eso es lo que se conoce como clustering, o que podemos hacer otras cosas. Ahora voy un poco más en eso. Pero básicamente la diferencia grande, así como en 5 segundos, de aprendizaje supervisado y no supervisado, es esa, la presencia o no de las etiquetas. Entonces, en aprendizaje supervisado decíamos que tenemos 2 grandes categorías al mismo tiempo. Una es clasificación, que es básicamente lo que decíamos recién. Dadas un par de categorías, que en este caso están con puntitos rellenos y puntos con el relleno blanco, bueno, aprender a distinguirlos para que cuando venga un dato nuevo, del cual no tenemos la etiqueta, saber predecir con cierta probabilidad de éxito a qué clase pertenece. Y para eso hay un montón de herramientas. Voy a nombrar así al paso muchas, como para que se queden con alguna idea de qué hace cada una simplemente. Una que se utiliza muchísimo, sobre todo por su poder de interpretación, es los árboles de decisión, que básicamente, ahí les puse 2 ejemplos, uno con datos numéricos y otro con datos categóricos. El de la derecha es el ejemplo del tenis. Si quieren después, cuando tengan cuando pongan las diapositivas, pueden volver hacia atrás, hacia la tabla, y mirar cómo este árbol captura la información que aparece ahí, cómo predice en función de las condiciones climáticas la decisión de ir o no a jugar al tenis. En el otro caso, en el caso de la izquierda, tenemos variables numéricas, y entonces, bueno, si la variable es menor que tanto, mayor que tanto, básicamente ahí uno lo que hace es ir partiendo el espacio de características en varios subconjuntos, rectángulos serían en este caso,
donde dentro de cada rectángulo tomamos alguna decisión sobre alguna categoría. No quiero entrar mucho en detalle porque no es el objetivo, sino simplemente es contar cómo funcionan muy a vuelo de pájaro algunas cosas. Quizás uno de los más fáciles de comprender, además de los árboles, sea el de cada vecinos más cercanos, que básicamente en este caso tenemos dos categorías, la azul y la amarilla, y llega un dato nuevo, que es la estrella que está ahí, y miramos en nuestro espacio de características cuáles son los datos que yo tengo, cuáles son los tres que están más cerca. Y en función de eso voy a decidir cuál es el que yo pienso que es, a qué categoría pienso que pertenece el dato nuevo, la estrella. En este caso, como los tres vecinos más cercanos, hay uno que es azul y dos que son amarillos, bueno, voy a predecir que ese dato es amarillo, por ejemplo. Bueno, acá tenemos un poco cómo eso parte el espacio de características en las distintas regiones que predicen cada una de las clases. El de la izquierda, por ejemplo, tienen una parte grande arriba a la izquierda donde se predice que si las características de un nuevo dato caen en esa región, vamos a predecir que es un dato de la categoría rojo, abajo al centro verde, a la derecha azul, etc. Y hay como también islitas ahí. Bueno, y en el de la derecha un poco de lo mismo. Pero ven que tiene unas regiones de decisión que son muy dependientes de los datos. Una cosa que quizás muchos escucharon hablar, no vamos a entrar en detalle, ya les digo, es SVM. Básicamente, cuando uno tiene datos que no son linealmente separables en el espacio en el que estamos trabajando, que es el ejemplo de las dos imágenes a la izquierda que están ahí. Primero, SVM busca una separación en un hiperplano, o en una recta, si quieren pensarlo en el plano, en R2, que maximice lo que está mostrado ahí en la imagen del centro, que como esa banda, que es como una banda de protección, digamos. Cuando los datos no son linealmente separables, que es el caso de esas dos imágenes que aparecen en las izquierdas, lo que se hace es mover los datos a un espacio de dimensión mayor donde sí sean linealmente separables. ¿Ah? Y eso es básicamente todo lo que voy a decir ahora de SVM. Y bueno, lo que todo el mundo ha escuchado hablar seguramente son las redes neuronales, que bueno, tienen esa forma que está ahí, básicamente son concatenaciones de aplicaciones lineales y no lineales en cada una de esas capas, que son lo que se llaman las capas de la red neuronal. Cuando uno hace una red con muchas capas, de lo que se habla de deep learning, en cada una de esas capas uno tiene una aplicación lineal seguido por una no linealidad. Y bueno, ahí hay un montón de parámetros para entrenar. Básicamente cada rayita de la que aparecen ahí es un parámetro, es un peso que hay que entrenar. Y bueno, y el poder que da el tener muchísimos datos y bueno, y muchos avances que han habido también en la optimización y en cómo estimar los parámetros, hicieron que en los últimos 7, 8 años haya explotado esto, porque bueno, el poder de expresión que tienen estas redes es realmente muy, muy grande. Y o sea, existen desde los 80, o bueno, desde los 80 con aplicaciones, existen desde antes en realidad, pero la estimación de los parámetros de forma robusta y consistente era un gran problema que, bueno, en esta década fue que explotó. Todo esto era clasificación. Bueno, en realidad las redes neuronales también se pueden usar para hacer regresión, pero básicamente uno quería decidir a qué categoría pertenece un dato nuevo, por ejemplo. También podemos querer predecir un valor numérico a partir de un montón de datos que tenemos, poder predecir cierto valor numérico. No una categoría, sino efectivamente un valor numérico, y a eso se lo conoce como regresión. Ahí pusimos un ejemplo. Y después está bueno, acá hay un par de ejemplos más sobre cómo uno puede ajustar curvas a los datos que tiene. Básicamente lo que hacemos entonces es, tenemos un montón de datos, ajustamos alguna curva, que es la curva que vamos a usar para hacer la regresión después, y luego cuando aparece un nuevo dato, usamos esa curva de regresión que aprendimos para predecir el valor numérico
que tiene como output ese nuevo valor de entrada. Bueno, entonces decíamos que la otra cara del aprendizaje es el aprendizaje no supervisado. Entonces vamos a comentar brevemente sobre clustering, que básicamente decíamos, acá no tenemos etiquetas. Entonces, si miramos la imagen de la izquierda, lo que tenemos son los cuadraditos grises. Y lo que queremos hacer es encontrar grupos dentro de esos cuadraditos. O sea, claramente hay algunos que se parecen más que otros, hay algunos que están más cerca entre sí que otros. Bueno, supongamos que queremos formar 3 grupos con esos datos, ¿cuáles son los grupos que mejor se asemejan? Y ahí hay un montón de decisiones también a tomar, de qué métodos vamos a usar, de qué medidas de distancia entre ellos o de similaridad vamos a usar, y entonces ahí se abren un montón de puertas sobre qué métodos y además de los métodos, de qué características y de qué métricas vamos a usar en cada uno de esos métodos. En este caso el dibujo corresponde a algo parecido, que tiene alguna similitud con lo que contamos recién de los K vecinos más cercanos, que es lo que se llama el K-means. Básicamente uno parte de 3, lo que se llaman centroides, que son los que aparecen ahí en rojo, verde y azul, en la figura de más a la izquierda. A partir de esos centroides, uno agrupa los datos en función de cuál es el centroide que tiene más cerca. Entonces ahí pintamos uno de rojo, porque es el único que tiene al redondel rojo como centroide más cercano, un montón de verde y un montón de azul. Luego que tenemos esa primera agrupación de los datos, vamos recalculando los centroides. Vieron que ahí se mueven los redondeles rojos, azules y verdes, porque recalculamos el centroide, y una vez que tenemos el centroide nuevo calculado, el baricentro de ese grupo, volvemos a hacer la asignación de los datos originales con los nuevos centroides, y eso se itera hasta que tenemos la asignación final. Ahí, obviamente, eso depende de cuál sea la inicialización, y bueno, hay un montón de cosas a tener en cuenta también ahí. Pero bueno, les quería comentar un ejemplo de clustering. Otro ejemplo de aprendizaje no supervisado, que vamos a ver un par ahora, también esta es la única diapositiva que vamos a comentar sobre PCA, que es o PCA, análisis de componentes principales, que básicamente uno separa o define un nuevo set de coordenadas, digamos, un nuevo sistema de coordenadas, que captura un poco la variabilidad de los datos de una manera un poco más inteligente que los datos canónicos, que uno espera que se comporten mejor los datos en ese nuevo sistema de coordenadas. En este caso ahí tienen unos datos que están distribuidos y ven que tienen como una dirección, que es la que está marcada en roja, que es la dirección en la cual los datos tienen menor variabilidad, en los cuales los datos tienen mayor variabilidad, o sea, pueden ir del extremo izquierdo hasta el extremo derecho de esa línea roja, y ahí uno captura una gran variabilidad de los datos, y después, bueno, uno va complementando con otras direcciones ortogonales. Pero esto es básicamente como, bueno, y después uno se puede quedar, cuando uno tiene datos en muy alta dimensión, uno se queda con algunas de esas componentes, con las que capturan la mayor cantidad de información, para poder visualizar, por ejemplo. Porque uno, si tiene un conjunto de datos que viven en R a la 128, por ejemplo, por supuesto que eso no lo podemos visualizar en un gráfico. Pero sí podemos hacer análisis de componentes principales, nos quedamos con las 3 componentes más que capturan la mayor varianza de los datos, y graficar eso en R3, por ejemplo, que eso sí lo podemos visualizar. Otra herramienta para visualizar es esto que se llama TSNE. Acá vamos a mostrarles cómo se visualizan ese conjunto de datos, que también es súper famoso, el conjunto de datos de los dígitos del sistema de correos de Estados Unidos. Entonces, lo que mostramos acá es cómo esos, bueno, primero, cada uno de esos cuadraditos es un dato, y es una imagen de, no me acuerdo si 8×8, 16×16, no recuerdo, pero no importa, pero es un dato en dimensión alta, porque es una imagen que cada píxel tiene un valor.
que es un valor de gris en este caso. Entonces eso es un vector, o un cuadrado que lo transformamos en un vector que vive en R a la, lo que sea, 128. Entonces eso, para poder mirar cómo quedan, cómo se distribuyen cada uno de esos puntos en una visualización, para que la podamos ver todas juntos, tenemos que hacer reducción de dimensionalidad y verlo, como decíamos recién, podemos hacer PCA y quedarnos con los 2 o 3 componentes principales, pero lo que vamos a mostrarles acá es otro método que se usa mucho, que es el TSNE, y ahí les mostramos cómo quedan los distintos grupos. En principio, como es no supervisado, no sabemos, o sea, estoy mirando, estoy haciendo referencia a que hay dos imágenes ahí, una que está donde todos los puntitos son negros o grises, y otra donde están coloreados. El coloreados es sabiendo cuáles son las clases a las que pertenece cada punto. O sea, cada punto acá corresponde a un número, no a un dígito, sino a una instancia. Entonces hay muchos unos, hay muchos dos. Aprendemos la representación sin saber que tal dato es un 1, que tal dato es un 2, etc. Y nos da lo que aparece ahí en grises. Y bueno, y pueden ver que en la imagen de abajo a la derecha, pueden ver que eso se corresponde bastante bien con la clasificación que teníamos previamente de los dígitos. O sea, todos los unos quedan muy cerca entre sí, todos los dos quedan muy cerca entre sí, hay algunos grupos que se solapan, eso porque, por ejemplo, el 7 se parece al 1, o el 8 se parece al 3, etc. Pero el aprendizaje, o sea, la definición de cuál es lo que el embedding, digamos, digamos la representación en un espacio dos-dimensional de un vector de R a la 128, eso se hace sin conocer a qué clase pertenece, o sea, sin conocer, en este caso, qué dígito es. ¿No? Lo que mostramos acá es que eso funciona bien, en el sentido que representa bien la variabilidad entre clases y que distingue bien las clases entre sí. Bueno, un poco de sobreajuste y underfit y overfit. ¿Qué es el sobreajuste? Entonces, bueno, hay un ejemplo muy de juguete, digamos, tenemos esa secuencia de datos, entonces uno puede jugar con la complejidad del modelo. Entonces uno dice, bueno, voy a aproximar estos datos por una recta. Entonces, ¿cuál es la recta que mejor aproxima estos datos? Y es la figura de la izquierda. Bueno, sí, es la recta que mejor aproxima, pero no se ajusta demasiado a los datos. Bueno, vamos a un nivel de complejidad mayor, entonces. Vamos a ajustarlo con una parábola. O sea, tenemos un parámetro más a ajustar. O sea, la cantidad de parámetros muchas veces está relacionada con la complejidad del modelo. Entonces, tenemos un parámetro más, tenemos un modelo más complejo que nos permite ajustar un poco mejor a los datos, y esa es la figura del medio. Si uno no está conforme con eso, porque quizás uno no está visualizando los datos y está midiendo el error, por ejemplo. Uno mide ahí el error cuadrático medio y dice, un error de, no sé, 0,1, un error de 1,1, un error de 5, no sé qué quiere decir eso. Capaz que puedo hacerlo un poco mejor, capaz que si pongo un modelo más complejo, puedo capturar mejor la esencia de los datos. Bueno, vayamos a un modelo de complejidad que tenga 17 parámetros. Y entonces ahí tenemos un error 0, porque nuestro modelo se ajusta perfectamente a los datos, que es el modelo de la derecha. No es 17, no sé cuántos puntos hay ahí, pero con un polinomio de grado que es 3, 6, 9, no sé, 12, 15, podemos ajustar a que nuestra curva, que es la que estamos ajustando ahí, pase perfectamente por todos los datos. Claro, tenemos 3 modelos distintos con complejidades distintas, y ¿qué se imaginan que puede pasar acá? A ver si vamos a darle participación a alguien, así no es un monólogo esto. ¿Qué es el sobreajuste, qué es el underfit y qué es el overfit? ¿Con cuál de estos modelos nos querríamos quedar? Alguien que se desmutee ahí. Ahí va, escucho a alguien. Está bueno eso de que 50 minutos después dejamos participar a alguien. Y bueno, estamos improvisando.
Bueno, alguno de los Martínez, Pablo, Bueno, Gonzalo. a mí me parece bárbaro la participación. No, a mí me parece que la gráfica a la izquierda que tiene la recta está underfit. Ujú. La que está más a la derecha está como sobreajustado y la del medio capaz que es el modelo más laxo, digamos, no sé. Bien, y que se ajusta un poco mejor a la naturaleza de los datos. Bueno, efectivamente, lo que pasa cuando hacemos, cuando nos excedemos en el ajuste, cuando hacemos lo que se llama overfitting, es que tenemos un modelo que capaz que se ajusta muy, muy bien a los datos que tenemos, pero ¿qué pasa cuando viene un dato nuevo? Seguramente un dato nuevo que siga la distribución de los datos que tenemos no caiga exactamente en la curva de la derecha, no caiga exactamente en esa curva de forma rara, pero sí quizás esté más o menos cerca de la curva del medio. Claramente en la figura de la izquierda estamos desaprovechando un modelo, desaprovechando, digamos, el poder de expresión de un modelo tomando un solo parámetro, porque eso no nos está prediciendo bien qué es lo que va a pasar qué es lo que está pasando con los datos. Y el del medio es un compromiso. ¿Cómo encontrar este compromiso? Es algo que vamos a ver que se hace, que hay que tener mucho cuidado desde el punto de vista metodológico. Entonces, acá tiene, a ver si que lo tengo acá, cómo podemos usar los datos para estar seguros que estamos en una situación más parecida a la del medio y más lejos de las puntas. ¿Saben? No queremos tener underfit, no queremos tener overfitting tampoco, porque cuando viene un dato nuevo, queremos que nuestro modelo se ajuste lo más posible a la naturaleza de la distribución de esos datos. Entonces, igual Una ya... consulta. Sí, dale. Teniendo en cuenta el gráfico de la izquierda, ¿no? El Sí. que tiene la recta. En realidad, si partís el gráfico a la mitad, tenés dos rectas, digamos, que ajustan mucho mejor. Sí. Es factible, digamos, tomar, digamos, un límite, no sé, suponete que el mínimo ahí de ese gráfico es en 0, y bueno, de Sí. menos 5 a 0 analizo con un modelo, de 0 a positivo, qué sé yo, otro modelo. ¿Se puede hacer eso? Sí, totalmente. Y de hecho, lo que estamos haciendo ahí, estamos haciendo un poco de todas las cosas, bueno, no todos, pero de varias de las cosas que estuvimos conversando. En particular, estamos usando la exploración visual de los datos para decidir cuáles son los modelos que vamos a usar. Y vos decís, bueno, esto se parece a o quizás lo podría ajustar como una función lineal a trozos, o sea que tenemos dos partes del dominio en las cuales ajustamos cada uno con una recta distinta. Y sí, totalmente. Y eso es un modelo que tiene un poco más de complejidad que el de la izquierda, donde tenemos un solo parámetro, una sola recta, y captura un poco mejor la esencia de los datos. Sí, totalmente. Aprovechamos para hacer algún otro comentario por ahí. Tengo ¿Sí? una duda con lo que Dale. dijo Martín. Pero, y ahí estaríamos mezclando aprendizaje supervisado y no supervisado, porque estaríamos separando los datos en dos grupos. Podemos hacer eso, porque ¿por qué vamos a hacer dos rectas si tenemos solo un grupo? Bien. En general, eso es buena pregunta. Depende mucho de qué es lo que queramos, de cómo definamos nuestro modelo. Nuestro modelo, por ejemplo, puede ser un modelo de lineal a trozos. Yo puedo decidir que voy a intentar ajustar mis datos con un modelo lineal a trozos. Entonces ahí lo que pasa es que el dónde hago la división de los datos, a ver si puedo escribir acá, el dónde hago la división de los datos, que Martín dijo, me parece que es más o menos en el medio, ¿sí? A ver. Martín dijo, me parece que más o menos en el medio, acá, ¿no? A ver si, ahí está. Lo que dijo Martín es básicamente esto, ¿no? Separo en el medio y hago una aproximación lineal a trozos en cada uno de esas regiones. Lo que puede pasar es que ahora veamos cuántos parámetros tiene este modelo ahora. Entonces, tenemos un parámetro que es, primero, y esto es importante y es la referencia que hace la pregunta de Virginia, que es este de acá. ¿Dónde voy a separar? Bueno, eso capaz que lo tengo que aprender, capaz que es parte de mi modelo. ¿Sí? Entonces yo aprendo eso como uno de los parámetros
Y después que tengo separado, aprendo cuál es la pendiente de cada una de estas rectas que voy a separar. Entonces, esto es, lo podemos pensar en términos de, si quieren, de ajustar una curva a un conjunto de datos, que en este caso no tiene categorías, o sea, sería aprendizaje, bueno, depende de qué es lo que quieren hacer. Si quieren hacer regresión, esto es aprendizaje supervisado. Tenemos datos donde tenemos, o sea, si lo que está acá abajo, digamos, en este eje, son las características que tienen los datos, y en este eje es lo que queremos predecir, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si acá tenemos, no me acuerdo cuál era el ejemplo que teníamos, pero yo qué sé, acá tenemos el porcentaje de humedad del día, y acá tenemos, no sé, alguna otra cosa que queramos predecir con ese ejemplo. Yo qué sé, la productividad de la Tierra. Bueno, entonces en ese caso estaríamos haciendo aprendizaje supervisado, porque tenemos unos datos, que son los azules, que tenemos etiquetados en ese sentido, que tenemos muchos pares de muchos datos, donde cada dato es un par, que tiene un valor de la característica, la humedad, por ejemplo, y un valor de la salida, digamos, que es, no sé, lo que queramos predecir. Entonces, cuando venga un dato nuevo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a venir? Bueno, va a venir un dato acá. Va a venir un dato de la característica que estoy midiendo. Y yo quiero, con esta característica, saber qué productividad voy a tener, por ejemplo. Quiero predecir eso. Entonces, en ese caso estoy haciendo aprendizaje supervisado. Puedo estar haciendo aprendizaje no supervisado en con estos mismos dibujos, cuando tenemos acá y acá, o sea, en las abscisas y en las ordenadas, características que mido. ¿Sí? O sea, yo puedo estar en cualquiera de los dos casos, solamente que acá cada eje quiere decir cosas distintas. O sea, si los dos ejes que estoy dibujando son características que mido, entonces es aprendizaje, entonces puedo estar haciendo cosas no supervisadas. ¿Ah? Yo lo único que tengo acá son datos y quiero ajustar un grupo, por ejemplo, o cosas así. Si tengo en el eje vertical, si tengo lo que yo quiero que el modelo me prediga, entonces, y tengo sí datos etiquetados, entonces ahí estoy haciendo aprendizaje supervisado. Depende de cuál es la naturaleza de los datos y de qué es lo que estoy graficando. Pero sí. ¿Está bien? En general uno habla de overfitting cuando uno tiene aprendizaje supervisado, pero bueno, pero vamos a ver que también hay que tener cuidado con estas cosas cuando hacemos aprendizaje no supervisado. Porque uno tiene que definir, por ejemplo, cuando uno hace clustering, la cantidad de clusters. Entonces, bueno, ahí uno puede tener medidas de cuán bueno es un clúster, en términos de, por ejemplo, la distancia de los elementos. Vamos a mirar un poco el clustering. Acá, por ejemplo, supónganse que no tenemos esta información de acá, ¿no? que es lo que pasa, de hecho, cuando uno hace clustering, ¿no? Entonces no tenemos a qué clase pertenece cada uno de los puntos. ¿Cuántos clusters tengo que hacer acá? O sea, este es un clúster, parece bastante claro. Este es otro clúster, parece bastante claro. Acá, ¿hay un clúster? ¿Hay dos clusters, que son estos dos? Acá, ¿cuántos hay? ¿Hay uno solo? Estos parecen estar bastante cerca acá. ¿Sí? O sea, tengo que tomar una decisión de cuántos clusters veo ahí. Y eso puede estar basado en una exploración visual, que es lo que estamos haciendo ahora, puede estar basado en medidas. Yo puedo medir cuál es la distancia media entre estos dos clústeres. O sea, cada uno de estos puntitos que están acá con cada uno de estos puntitos que están acá. ¿Y cuál es la distancia? Lo que se llama dentro del clúster. O sea, cuál es la distancia entre puntitos que están dentro del mismo clúster. Ese tipo de medidas que uno toma, después la va a usar para tomar decisiones, como por ejemplo, cuántos clústeres voy a elegir. Entonces, si uno puede irse al extremo de que cada puntito sea un clúster. O sea, yo acá tengo un clúster que está acá, un clúster que está acá, ¿sí? ¿Se entiende? Cada punto es un clúster. Entonces acá tengo, no sé, ¿cuántos tendré acá? Yo qué sé, 3.000 clústeres. Desde el punto de vista del error, en ese sentido, de la distancia entre clusters e intraclusters, eso es buenísimo, porque todos los puntos están súper cerca de todos los puntos que están en su mismo clúster, porque está solamente él.
Entonces uno puede hacer también ese tipo de errores del tipo de overfitting cuando uno hace aprendizaje no supervisado. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bien. Bueno, esto en realidad cubre más o menos todo lo que quería comentarles como panorama general del tipo de cosas que vamos a ver en el curso. Les voy a comentar, bueno, todo esto es muy improvisado en varios aspectos. Primero porque estamos todos aprendiendo cómo hacer esto de las clases a distancia, con Zoom o lo que sea. Y por otro lado, este es un curso nuevo, esta es la primera vez que estamos dando un curso. Y bueno, entonces, nada, eso. Estamos aprendiendo todos con esto. Quiero comentarles ahora algunos ejemplos de aplicaciones. Muchos de esos son ejemplos, son pocos, pero varios de ellos son ejemplos de cosas que se hacen en Facultad de Ingeniería y en particular de la gente que está participando acá en este curso. Entonces, nada, como para darles un poco del sabor de ciencia de datos en las aplicaciones. Entonces, voy a empezar comentando algunas cosas de procesamiento del lenguaje natural. Acá está el grupo donde está Guillermo, sobre todo en el Instituto de Computación. Lo pueden buscar después, es NLP, es el procesamiento del lenguaje natural. Perdón, acá estoy. Estaba chateando en el celular. ¿A mí? Usar el chat, pues me quedé sin batería y el chat me tapa la ventana acá. Soy nuevo en esto de Zoom, disculpen. Somos todos nuevos. No sé si querés que cuente un poquito, no sé. Bueno, dale. Genial, sí, me parece mucho mejor. Bueno, no, nosotros lo que hacemos en el grupo de procesamiento de lenguaje, justo se acaba de estacionar un camión enfrente de la puerta de mi casa, lo que hacemos en el grupo de procesamiento de lenguaje es eso, procesar el lenguaje humano, y me parece que lo interesante de esto, más allá de las cosas que hacemos, que son cada vez más conocidas, antes era un área muy poquito conocida, con muy poca gente, y en un momento explotó, sobre todo porque empezaron a aparecer muchas cosas comerciales y hay una cantidad de desafíos que venían incluso desde los años 60, del comienzo de que se empezó a analizar contextos y nunca se habían podido resolver. Pareciera que ahora sí, como por ejemplo el ejemplo típico es el de la traducción automática, ¿no? Que esencialmente antes no andaba y ahora sí, más allá de que todavía dista mucho de ser perfecta, pero bueno, todos sabemos que se puede utilizar. Y una de las características que ha tenido el procesamiento del lenguaje natural en una época muy cercana en el tiempo, de hecho, yo estoy en el grupo de procesamiento del lenguaje de más o menos el año 2001 por ahí, y lo vivía el cambio. O sea, fue un cambio que se dio en ese periodo de pasar de una serie de reglas escritas a mano, que eso era lo que era la inteligencia artificial hasta en la década de los 80, ponele, a tener todo un cambio, a pasar a que el área se modificara completamente con este tipo de métodos, con el método de aprendizaje automático. Algo parecido pasó en el procesamiento de imágenes. En el procesamiento de imágenes también, la gente de imágenes, cuando conversamos, hubo un fenómeno muy similar, se cambió radicalmente el área, y en los últimos, capaz que 5 años, 6, volvió a cambiar radicalmente los métodos, no a cambiar, sino a especializarse en el tema de redes neuronales, a partir de la disponibilidad de procesamiento, esencialmente por dos motivos grandes, que hay muchísimo más datos y hay muchísima más capacidad de procesamiento, y eso volvió a modificar el estado del arte en una cantidad de tareas. Por ejemplo, la traducción automática se vuelve posible por esa enorme disponibilidad de datos y de cómputo, usando en algunos casos métodos que eran bastante viejos. Digamos, las redes neuronales se originan en los 60, tienen su vuelta al auge en los 80, y hace poco vuelven, digamos, con rebranded como Deep Learning, pero en realidad hay un cambio real ahí, que es la disponibilidad de cómputo y la disponibilidad de datos, además del avance en la investigación, obviamente. Y todo técnicas
y de métodos han modificado bastante el área en la que investigamos nosotros, que es el procesamiento del lenguaje. Si ustedes se ponen a pensar, el procesamiento del lenguaje es, la mayoría de los casos son problemas de clasificación, en este sentido de lo que hablaba Marcelo, son problemas supervisados. Por ejemplo, si yo quiero saber si un documento habla de, o de qué habla un documento de una serie de categorías, si es de deporte, si es de política, estoy haciendo un problema de clasificación. Ahí tengo que ver cómo modelo ese documento y qué método le aplico luego para clasificarlo en una categoría u otra. Pero también puedo decir, si yo miro un tweet y quiero saber, de hecho eso es algo que nosotros estudiamos bastante en el grupo, miro un tweet y quiero saber de qué está hablando, o si la opinión es positiva o negativa, se llama polaridad, también es un problema de clasificación. Agrupar todos los tweets que hablan del gol que acaba de hacer Luis Suárez, eso es un problema de clustering. Y así todo, y siendo problemas incluso más complejos también, porque si uno mira la traducción, puede verlo también como un problema de clasificación, porque uno dice, bueno, de todas las oraciones posibles en el idioma destino, ¿cuál es la posta para el idioma en origen? Estás modelando la traducción como un problema de clasificación. Y un poco eso es lo que hacemos en el grupo. En el grupo, y no por casualidad, en el grupo damos también el curso de aprendizaje automático a nivel del INCO, y es por eso, porque nos tuvimos que meter en esos métodos porque el área fue evolucionando para esos lados. Ese es un poco más o menos el cuento de lo que hacemos. Genial. Gracias, Guille. Bueno, Guillermo es el que sabe de estas cosas de nuestro grupo. De hecho, estos dibujitos que están viendo ahí se los robé a él. Ahí hay un ejemplo de embeddings de palabras, parecido a lo que estábamos haciendo con las imágenes, pero esta vez con palabras. Y bueno, creo que pueden haber visto muchos de ustedes generación de textos de manera automática. De hecho, hay algunos ejemplos interesantes sobre papers que se escriben automáticamente y se submiten a revisión en alguna conferencia con resultados jocosos por lo menos. Y esto es lo que hablaba recién Guillermo de clasificación por ejemplo, de cosas, de sentimientos positivos o negativos. Bueno, hay otro grupo grande que trabaja con procesamiento de señales, de imágenes y de video. De hecho, una cosa que me olvidé de comentar es que la maestría esta de las que lo comenté al principio, y este curso en particular, lo armamos entre varios, y en particular algunos de los que no están participando en esta edición del curso, bueno, Diego del INCO, Mauricio, Nacho y Fefo de Electro, y Paola de Matemática. Y este ejemplo es de Mauricio, este es un ejemplo de aplicación de blurring de video, en donde, bueno, se imaginan qué es lo que es. Uno tiene un video que por el movimiento de la cámara o por lo que sea, tiene partes borrosas, y lo que quiere hacer es hacer el deblurring de eso. Entonces, unos resultados muy lindos que tenía Mauricio en ese sentido. Hay gente que trabaja en clasificaciones de imágenes médicas, por ejemplo. El de la izquierda es detección de pólipos en colonoscopía virtual, es reconstrucción tomográfica del colon y luego la detección de candidatos a pólipos. El de la derecha son reconstrucciones de elementos muy, muy chicos con microscopía, ¿cómo es? Crío no sé cuánto. Estas son las cosas que ha trabajado Fefo. Esas son cosas muy chiquitas del orden de los Armstrong. Hay muchísimas aplicaciones más de imágenes. Hay otro grupo que trabaja en procesamiento de señales de audio, donde también hay técnicas muy parecidas. Esto que estoy mostrando acá creo que son clasificaciones de patrones en el candombe. Es unos trabajos súper interesantes, donde también en todas estas cosas se ve la necesidad de todas las cosas que conversamos a lo largo de esta hora que tuvimos hasta ahora.
el entendimiento del dominio del problema, o sea, claramente acá uno tiene que entender lo que dice ahí, clave, chico, piano, cuál es el toque característico de cada barrio, de cada comparsa, qué es lo que queremos clasificar, bueno, un montón de cosas, qué hacer con los datos después. Es un trabajo que pasa por todos estos trabajos que estamos mostrando acá, son trabajos que pasan por todos esos circulitos que mostramos en el diagrama del principio. Maine, que está por ahí, trabaja con datos genómicos. No sé si Maine, si querés comentar en 2 minutos qué haces. Encontraste alguno de mis dibujitos. Si no tenía una presentación que estoy mostrando otros dibujitos más, pero es un quilombo. Nada, eso. A Martín capaz le son un poco más estas cosas. Yo trabajo en procesamiento de datos genómicos, que su particularidad un poco es que tenemos muchísimas variables por individuo, porque típicamente nos basamos en información de ADN. Entonces, lo que ven ahí abajo a la derecha es un scan de selección, que es que tratamos de encontrar en qué regiones del genoma, o sea, en qué cromosomas y adentro de los cromosomas, cuáles son los genes que estuvieron bajo una presión selectiva, tipo Darwin, o sea, selección natural. En este caso eran ovejas, así que en realidad es selección artificial, y tratar de encontrar regiones que se comporten de una manera muy diferente a la manera que se comporta todo el genoma, que es como fue evolucionando más veces. Entonces ahí abajo a la derecha lo que ven son p-valores, y cuanto más chiquito es el p-valor es como que hay evidencia de selección. Y en el otro caso fue como una manera de resumir todos los datos, o sea, todas las huellas de selección que encontramos en diferentes análisis, porque fuimos analizando diferentes grupos de cómo ponerlos todos en un mismo, bueno, toda la información en una misma cosa que no sea una tabla aburrida. Entonces, nada, en genómica muchas de las cosas, como los datos son tan complejos, muchas herramientas de visualización ayudan un montón a comprender esas cosas. Nada. También hay un trabajo con FEFO de procesamiento de imágenes en ver también. Hay evolución de virus y tratar de con imágenes ayudar a los biólogos a que entiendan un poco qué es lo que está pasando en lo que ellos están haciendo y tratar de analizar los datos de una manera, como una mirada un poquito más rápida a veces. Bien, gracias. Sí, una de las cosas que están viendo, sobre todo con esto que comentó Maine recién, es que esto también da lugar a mucho trabajo interdisciplinario, porque bueno, lo que decía Maine de los virus y de la visualización de los datos, necesariamente uno tiene que tener gente que entienda del dominio del problema, y muchas veces una sola persona no puede hacerlo todo, porque uno tiene que entender a fondo qué quiere decir cada una de las cosas. Entonces es algo que es un área que se presta para eso y que está buenísimo. Bueno, hay un grupo que trabaja con datos en grafos, es algo parte de lo que comenté al principio. Acá los datos son un poco más raros, porque, bueno, por lo que les comentaba de la geometría, que es una geometría distinta a la que estamos habituados. Y bueno, hay un montón de problemas ahí. Cada grafo de esos que ven ahí es una escuela o liceo del Plan Ceibal, y cada puntito es un router, un access point del Plan Ceibal. Entonces, bueno, ahí están visualizados cómo se ven los routers entre sí dentro de cada local educativo. Y bueno, ahí hay un montón de problemas que se pueden hacer, como tratar de predecir cuál va a ser el nivel de señal en un punto, si agregamos un router, si sacamos un router, cómo hacerle una instalación de un nuevo local educativo, mirando cuáles son los locales que ya tenemos que se parecen, cómo queremos que funcionen, etc. Bueno, y no quería comentar muchas cosas más de aplicaciones, quería dar como un panorama de cosas distintas que aparecen por ahí. Y bueno, con esto termino lo que les quería contar como a modo introductorio del curso. Luego vamos a seguir con el primer tema, que es gestión de datos, que bueno, ahí va a agarrar la posta Lorena. Y bueno, hacemos una ronda de preguntas y comentarios ahora. Así que abrimos
la lista de oradores. Pueden desmutearse sin necesidad de levantar la mano. Si tienen alguna duda, en general, de cualquier cosa que hayamos comentado, del curso o de lo que sea. Yo tengo una duda sobre la bibliografía, ¿de dónde la sacamos? Bien, buena pregunta. Bueno, no hay muchos cursos como este, y eso fue un problema que tuvimos para armarlo. No hay muchos cursos que en el mundo, obviamente buscamos, que hagan exactamente esto que queremos hacer de punta a punta, digamos. Entonces no hay mucha bibliografía que se adapte a todo. O sea, no hay un libro que sea el que cubra todo lo que queremos cubrir en el curso. Entonces, en cada una de las subsecciones, digamos, por ejemplo, en gestión de datos, Lorena les dirá de dónde saca o de dónde saquen ustedes el material. En cada uno de los capítulos del curso les vamos a ir dando material. Algún material que ya armaron algunos docentes del curso, como les comentaba, las cosas que armó Guillermo sobre las herramientas, y algunas otras cosas, bueno, este tipo de diapositivas van a quedar online para que las miren, y después cuando miremos cosas más específicas, bueno, ahí les pasaremos alguna referencia más detallada. Muy bien. ¿Comentar algo, Marcelo? Perdón. Sí. No sé quién era, si Maine, Rodrigo o Guillermo. Guille. ¿Vos decís? Dale. Bueno, no, un comentario adicional es, si ustedes buscan una definición de ciencia de datos en Internet, van a ver que no existe. No hay una definición canónica que esté aceptada por toda la comunidad. A diferencia de cosas como el aprendizaje automático, que tiene una definición precisa, o bastante precisa, ciencia de datos es como una gran bolsa de cosas, de conocimientos y de aproximaciones. Bueno, un poco fue lo que comentó Marcelo, pero no, todavía está en veremos que esa definición clara y transversal de ciencia de datos, y por eso no hay un libro de texto, digamos. Obedece a eso, cada implementado algunas. Nosotros estuvimos revisando mucho material en otras universidades y en otros grupos de trabajo sobre cursos de ciencia de datos, y hay aproximaciones como diferentes, ¿no? Entonces, y este curso un poco creo que refleja eso, va a reflejar eso, en el sentido de que ustedes tienen que saber que esto no se trata de una clase tradicional donde yo te explico algo que se viene estudiando hace 60 años, sino que son cosas que van evolucionando todo el tiempo y sumando aportes de diferentes comunidades. Incluso para nosotros, a veces bromeamos, es un desafío porque la gente de matemática, o que viene de la matemática o de la estadística, capaz que le dice de una forma las cosas, y la gente que viene de la computación le dice de otra. Bueno, llegar a ese vocabulario común, como decía Marcelo, es un desafío incluso para nosotros también, ¿no? Gracias, Guille. Dale, Maine. Igual lo mismo que Guille, así que aunque es nuevo estamos bastante alineados. Una cosa que está buena es aparecieron algunas referencias en las diapositivas de Marce, que son artículos de gente que estuvo pensando en eso. Nosotros, para que tengan una idea, antes de estuvimos 2 años discutiendo qué era la ciencia de datos, buscando artículos y leyendo, entonces le estamos dando como una visión de qué es lo que nosotros entendimos que era ciencia de datos y qué es lo que es para nosotros, pero claramente cuando uno cambia de comunidad, el significado de ciencia de datos cambia bastante. Y comunidad a veces es comunidad en torno a un lenguaje. Para la gente que trabaja en R, que viene tradicionalmente la estadística, la ciencia de datos tiene más cierto sentido. Para la gente que trabaja en más herramientas de aprendizaje automático, de repente eso tiene como otro sentido. Entonces, está bueno que más allá de la visión que nosotros les transmitamos, lean como algunas cosas para ver qué es lo que dice otra gente, y también hasta mismo se habla de ciertos niveles de la ciencia de datos. O sea, una cosa es el científico de datos que está como más cerca del consumidor o de la persona que hace el problema, pero después están otros que son los que hacen que esos procesos anden muy bien para datos muy grandes. Entonces, entender ciencia de datos no quiere decir que una persona, un poco lo que decía hoy Marce, de trabajar en interdisciplina y
es crear muchas herramientas y un buen lenguaje para entenderse con mucho. La idea de este curso es que vean como un poquitito de todo el proceso que para nosotros significa hacer ciencia de datos, y que también se vayan dando cuenta ustedes que son las cosas que más les gustan de la ciencia de datos. O sea, de repente uno quiere profundizar en aprendizaje automático, pero otro, o sea, o en cómo implementar modelos, pero otro de repente le interesa centrarse en cómo adquirir los datos, cómo limpiarlos, que todo eso es súper importante porque datos malos hacen modelos malos. Otros le interesa más profundizar en cómo coger esos datos, cómo comunicar resultados, eso también es. Pero siempre para poder hacer todas esas cosas igual hay que tener bastante idea de cómo funciona todo el proceso. Entonces la idea de la maestría justamente es que tengan como una pata de un poco en cada cosa, y también que después profundicen ustedes. Por eso hay algunas cosas libres, pero no sé, Marce, capaz ibas a hablar de la maestría. No tenía pensado, pero puede ser. Lorena levantó la mano. Dale, Lore. Yo tengo que hacer un comentario bien breve, porque en breve los voy a tener que dejar. Dale. Si escuchan gritos, es que los tengo que dejar, porque se termina de despertar la niña. Nada, lo que les quería comentar es que buenísima la introducción de Marcelo. ¿Se cortó? Está llorando, no la escuchan porque estoy con auriculares. Es la de la modalidad más razonada, que hablo solo y video no. ¿Hola? Hola, ahora sí, se estaba cortando. Apago el video. Justamente por eso, por las restricciones que tenemos de anchos de banda y etcétera, ¿cuál es la modalidad más saludable para llevar esto adelante? Así que bueno, lo que en principio nos encontramos el lunes que viene a las 15 horas, salvo cambio de planes, y veremos cómo vamos llevándola. Quizás hagamos una modalidad mixta de lectura previa y comentarios para algunos temas. Adelantarles eso, o sea, que estén alertas a EVA. En principio nos encontramos el lunes, salvo que haya algún cambio de planes, pero en principio el lunes a las 15 arrancamos con gestión de datos. ¿Sí? Perfecto. Y bueno, eso. Estamos Gracias, en contacto. Chau, chau. Chau, Lore. Rodrigo, creo que quería decir algo, ¿puede ser? No, yo pregunté sobre la bibliografía nada más. Ah, está. Bien. Sí, le vamos a ir pasando. ¿Alguna otra pregunta? Pueden levantar la mano, pueden desmutearse. ¿No? Yo quería preguntar, perdón que hoy no me presenté porque entré justo un poquito tarde. No, capaz que ya ahí lo dijeron, pero las clases en Zoom van a quedar grabadas o algo. Digo porque más que nada por el horario de las clases voy a tratar de hacerme espacios en el horario del trabajo para sumarme, pero no sé si en todas podré. Sí, bueno, estamos experimentando. Yo ahora que la puse a grabar para ver qué sale, pero sí, vamos a ver cómo nos manejamos. No sé qué es lo que queda grabado tampoco, pero sí, vamos a ir probando. Bien, está buenísimo. Pero sí, les avisamos. Lo que sí seguro vamos a subir ahora, yo subo el PDF de estas diapositivas, y después vemos si podemos subir también el video. Buenísimo, impecable. Genial. Bien. Por supuesto que la información, perdón, Marcelo. Sí, dale. Por supuesto que están los foros también. Utilicen la herramienta de EVA para poner ahí. Vamos a estar contestando cualquier pregunta que haya en los foros. Nuevamente, para nosotros no estábamos planificando tener un curso, absolutamente no presencial. Estamos aprendiendo sobre el camino, pero la idea es dar bastante interactividad, porque también era la idea del curso original, que hubiera mucho intercambio si fuera posible, ¿no? Sí, sería ideal, sí. Les habilitamos un foro ahí en el EVA. Ahí van a ver que hay dos, uno de novedades, donde nosotros vamos a ir comunicando
las próximas clases y que subimos material y ese tipo de cosas. Y después hay un foro para que ustedes pregunten y contesten también dudas que tengan o dudas de otros compañeros. Yo tengo un par de preguntas. Dale. En cuanto a la... Ya comentaste algo de la evaluación y demás, que eso sí me quedó claro, pero ¿van a haber seminarios tipo de discusión de algún artículo, cosas así? Bueno, puede ser, no, esto, como decía Guillermo, estamos ajustándonos a esta nueva modalidad y no tenemos bien claro cómo vamos a hacer exactamente todo, pero es una opción que podemos manejar. Si otra cosa interesante también es que si uno tiene, si alguno de ustedes tiene alguna motivación particular por algún conjunto de datos, que, bueno, ver si puede hacer el trabajo final sobre esos datos. Eso es súper interesante también, capaz que también se pueden juntar en grupitos para leer, por ejemplo, un artículo y que distintas personas implementen distintas partes o cosas así. Todas esas cosas las podemos conversar. La idea es que de este curso saquen lo más que puedan para sus intereses personales, por supuesto. Así que si va en ese sentido, digamos, la lectura de artículos más motivados por aplicaciones que estén más cerca de cada uno, sí, sin duda que vamos a hacer lo posible para poder acercar las aplicaciones, todo lo que podamos a lo que a ustedes les interese. Perfecto. Seguramente, todavía no lo terminamos de definir bien, pero seguramente el tipo de trabajo que haya que hacer para la aprobación del curso sea bastante abierto, en el sentido de, bueno, acá vos lo que aprendés es a agarrar un conjunto de datos, o un problema, si querés, antes, y manejarte. Entonces, un poco lo que se va a pretender va a ser eso, ¿no? No va a ser una cosa de entregue este puntito concreto, sino tratar de mostrar que se puede enfrentar a un conjunto de datos, que es un poco el objetivo del curso, que vos te enfrentes a un conjunto de datos y sepas por lo menos para dónde agarrar. Después en la maestría podrás profundizar en cada uno de los temas prácticamente que vos tocás en el curso, pero que vos tengas esa idea general de cómo manejarte, ¿no? Es un poquito el objetivo general. Perfecto. Y ya que mencionaste lo de la maestría, ¿se sabe? Bueno, lo que sabemos es que estaba en el ámbito del CDC, que es el último nivel de aprobación que se necesita. Pero bueno, ahora con todo esto, supongo que el CDC también tiene otras prioridades. Sí. No sé cuándo entrará para votarse, pero o sea, la última información que tenemos es que llegó al CDC, creo que estaba aprobado por todas las secciones que tienen que estar aprobadas, y que falta ese último voto. Así que es cuestión de que entre en el orden del día y que lo vote el CDC, y con eso ya estaría pronto. Perfecto, gracias. Bueno. Hola. Bueno, ¿sí? hola. Hola. Sí, yo tengo justo una pregunta con esto de los datos y de aplicaciones, que me parece fabuloso poder transitar hacia ese lugar en este curso de un semestre, por analizar. Pero, por ejemplo, en este momento, hablo por mí en el estudiante, no sé cuántos datos son muchos datos. Recién hice la pregunta en el chat, ¿entendés? Claro. Todavía, ¿con qué datos podremos? Yo, se me ocurren millones de preguntas, pero no sé cuántas podría ser, cuántas podría intentar resolver con estas técnicas de acá. Genial. Eso es algo que... Si preciso realmente. Dale, sí. No. Sí, es una buena pregunta y es algo que también que me da la oportunidad de comentar, que esto es ciencia de datos. No necesariamente los conjuntos de datos tienen que ser de lo que se llama Big Data, digamos. O sea, los datos pueden ser los que tengan, y si se da que tienen muchísimos datos, bueno, vamos a tener que aprender también a gestionar eso. Eso va a ser parte de lo que les va a comentar Lorena. Hay muchas cosas, muchas dificultades propias de manejar una cantidad grande de datos, desde el punto de vista de la limpieza, de la gestión, del almacenamiento y después del modelado también. Esas cosas las vamos ajustando mano a mano, digamos, caso a caso, porque también hay que ver cuál es el alcance del proyecto que vayan a hacer.
no, tiene que ser algo, como decías recién, que tiene que ser manejable en un tiempo corto. Entonces, que el proyecto no sea comparable a una tesis de maestría, digamos. Tiene que ser algo acotado, que sea justo lo que decía Guillermo, enfrentarse a un conjunto de datos y bueno, y hacer pasar por ese pipeline enredado que comentábamos al principio. Pero sobre los datos, bueno, lo iremos viendo, si son muchos, si son pocos, lo vamos ajustando. Lo más importante es que puedan trabajar con datos que sean de interés de ustedes y que puedan llegar a contestarse alguna pregunta de interés respecto a esos datos. Y si tener muchos datos o tener pocos datos es una limitante, bueno, lo veremos en cada caso. Pues se pueden hacer cosas con pocos datos, ¿eh? No se queden con la idea de que la ciencia de datos siempre tenemos que tener millones y millones de instancias de datos. También se hace ciencia de datos con pocos datos. Bueno, ¿cómo quedamos por ahí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Un comentario del curso o de lo que hablamos hoy? Bueno, entonces nos despedimos y nos vemos de vuelta el lunes, como para empezar con gestión de datos con Lorena. ¿Sí? Bárbaro. Bueno, gracias a todos por participar. Gracias. Hasta luego. Luego, gracias.